Cuando llegué a la cena de Navidad, vi a nuestra nuera burlarse de las cicatrices de quemaduras en el cuerpo de mi esposa frente a la mesa. Mi hijo solo se reía. Justo detrás de mí llegó el padre de ella. Fui a hablar con él, pero cuando vio las cicatrices de mi esposa, su rostro se puso pálido. «Conozco esas cicatrices», murmuró, «pero déjenme contarles desde el principio cómo un hombre que construyó una vida respetable descubrió que su familia no valoraba el sacrificio más grande que existe, el amor que salva vidas a costa del propio cuerpo, y cómo una cena de Navidad se convirtió en el momento donde la verdad finalmente salió a la luz. Me llamo Eduardo Salazar, tengo 61 años. Soy el dueño de una cadena de ferreterías en el Bajío mexicano que fundé hace 32 años. Empecé con una tienda pequeña en León, Guanajuato, y hoy tengo 18 sucursales en 5 estados. La empresa genera ingresos anuales de 40 millones de pesos. Construí todo desde cero, con trabajo honesto y sacrificio constante. Pero nada de eso importa tanto como lo que les voy a contar. Porque esta historia no es sobre el dinero ni el éxito. Es sobre el respeto, sobre la gratitud, sobre cómo las cicatrices en el cuerpo de alguien pueden contar una historia de heroísmo que algunos prefieren olvidar. Mi esposa se llama Elena. Tiene 59 años. Es la mujer más valiente que conozco, aunque ella nunca lo diría. Es maestra de secundaria. Lleva 35 años enseñando matemáticas a adolescentes con una paciencia infinita. Es amable, generosa, humilde, y lleva en su cuerpo las marcas de una noche que cambió nuestras vidas para siempre. Elena tiene cicatrices de quemaduras severas en el brazo derecho, en el hombro, en parte del cuello y en el costado derecho. Son cicatrices antiguas, de hace 25 años, pero todavía visibles. La piel tiene esa textura irregular, ese color diferente que nunca desaparece completamente, sin importar cuántos tratamientos intentes. Durante años usó blusas de manga larga, bufandas, cualquier cosa para cubrir las cicatrices. No por vergüenza propia, sino porque la gente miraba, preguntaba, hacía comentarios inapropiados. Pero hace 10 años, Elena decidió algo, que ya no iba a esconder las cicatrices, que eran parte de su historia, parte de quién era, y que cualquiera que tuviera un problema con ellas era exactamente eso, su problema, no el de ella. Esas cicatrices cuentan una historia de heroísmo puro, una historia que nuestro hijo Javier debería recordar cada día de su vida con gratitud absoluta. Pero en lugar de eso, las ve como algo vergonzoso, como algo que debe esconderse, como algo de lo que burlarse. Hace 25 años vivíamos en una casa en el centro de León. Era una casa de 2 pisos, antigua pero hermosa, con pisos de madera y ventanas grandes. Javier tenía 7 años entonces. Era nuestro único hijo, un niño brillante y lleno de energía que era el centro de nuestro mundo. Una noche de marzo, alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté con el olor a humo. Al principio pensé que era algo de la calle, tal vez una fogata, pero el olor era demasiado fuerte, demasiado cercano. Me levanté y cuando abrí la puerta del cuarto vi el pasillo lleno de humo. «Elena, fuego, hay un incendio». Nos levantamos inmediatamente. El fuego había comenzado en la cocina, aparentemente por un cortocircuito en el cableado antiguo de la casa. Ya había consumido toda la planta baja y estaba subiendo por las escaleras. El calor era intenso, el humo era asfixiante. «Javier», gritó Elena. «Javier está en su cuarto». El cuarto de Javier estaba al fondo del pasillo, al otro lado del fuego que ya bloqueaba las escaleras. No había manera de llegar a él sin pasar a través de las llamas. «Eduardo, llama a los bomberos. Yo voy por él». «Elena, no. Esperemos a los bomberos». «No hay tiempo. Mira cómo está creciendo el fuego. Para cuando lleguen ya será demasiado tarde». Y antes de que pudiera detenerla, Elena mojó una sábana en el baño, se la envolvió alrededor del cuerpo y corrió hacia el pasillo en llamas. Lo que siguió fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Desde la ventana del cuarto principal, grité pidiendo ayuda mientras veía el humo salir de todas las ventanas de la casa. Los vecinos empezaron a salir. Alguien ya había llamado a los bomberos,
pero todo parecía moverse en cámara lenta. Y entonces, desde la ventana del cuarto de Javier, vi a Elena. Había llegado hasta él. Estaba cargándolo, tratando de abrir la ventana que se había atascado con el calor, y vi las llamas tocando su brazo, su hombro, su cuerpo, mientras luchaba con esa ventana. Finalmente logró abrirla. Los vecinos habían puesto una escalera y Elena bajó a Javier primero, asegurándose de que estuviera a salvo antes de bajar ella misma. Para cuando llegó abajo, su ropa estaba quemada, su piel estaba roja y ampollada, y se desplomó en el jardín. Los bomberos llegaron minutos después y controlaron el incendio, pero el daño ya estaba hecho. La casa quedó destruida, y Elena quedó con quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 20% de su cuerpo. La llevaron al hospital en ambulancia. Javier estaba bien, solo inhaló algo de humo, pero físicamente intacto. Y Elena estaba en una cama de hospital luchando contra el dolor más intenso que un ser humano puede experimentar. El médico que la atendió esa noche se llamaba Dr. Héctor Ruiz. Era un especialista en quemaduras que acababa de regresar de un fellowship en Estados Unidos. Era joven, talentoso, dedicado, y se convirtió en el ángel guardián de Elena durante los siguientes 6 meses. Elena necesitó múltiples cirugías, injertos de piel, tratamientos para prevenir infecciones, terapia física para recuperar el movimiento del brazo. Fueron 6 meses de dolor constante, de procedimientos dolorosos, de momentos donde pensé que la perdería no por las heridas, sino por el agotamiento físico y emocional. Pero el doctor Ruiz nunca se rindió. Visitaba a Elena todos los días, ajustando tratamientos, probando nuevas técnicas, asegurándose de que recibiera el mejor cuidado posible. Y siempre le decía lo mismo: «Señora Elena, usted es una heroína. Lo que hizo por su hijo es lo más valiente que he visto. Estas cicatrices no son algo de lo que avergonzarse, son medallas de honor». Elena finalmente se recuperó. No completamente. Las cicatrices permanecieron y siempre permanecerían. Pero recuperó el movimiento del brazo, recuperó su vida, recuperó su capacidad de enseñar y de vivir normalmente. Y el doctor Ruiz se mudó. Unos meses después de que Elena fue dada de alta, recibió una oferta de trabajo en Ciudad de México en un hospital prestigioso. Nos despedimos con gratitud profunda, con promesas de mantenernos en contacto, que lentamente se desvanecieron como suele pasar cuando la vida continúa. Javier tenía 7 años cuando Elena lo salvó, y durante años fue un niño agradecido. Abrazaba a su madre todos los días, le decía que la amaba, que era su heroína. En la escuela les contaba orgullosamente a sus amigos sobre cómo su mamá lo había rescatado del fuego. Pero algo cambió cuando Javier creció. Tal vez fue la adolescencia, tal vez fue la presión social, tal vez fue simplemente que olvidó el terror de esa noche, olvidó el sacrificio, olvidó que estaba vivo solo porque su madre corrió a través de las llamas por él. Cuando Javier tenía 15 años, empezó a avergonzarse de las cicatrices de Elena. «Mamá, ¿por qué no te pones una blusa de manga larga?», decía cuando tenían eventos escolares. «La gente te mira raro». Elena intentaba explicarle: «Javier, estas cicatrices son porque te salvé, no son algo de lo que avergonzarse». «Lo sé, mamá, pero la gente no entiende, y es incómodo tener que explicar todo el tiempo». Con los años la situación empeoró. Javier dejó de invitar amigos a la casa, dejó de querer que Elena fuera a sus eventos, y cuando le preguntábamos por qué, su respuesta era siempre la misma: «Es complicado, papá. Ustedes no entienden cómo es en la escuela». Yo intenté hablar con él, intenté hacerle entender la magnitud de lo que Elena había hecho, pero Javier simplemente se encogía de hombros, murmuraba algo sobre que ya lo sabía y cambiaba el tema. Elena estaba herida por esta actitud, pero siendo quien era, siempre encontraba excusas. «Es un adolescente, Eduardo. Todos los adolescentes se avergüenzan de sus padres. Ya se le pasará». Pero no se le pasó. Se puso peor. Javier estudió administración de empresas en Guadalajara. Le pagamos la universidad, el departamento, todo. Y durante esos años visitaba poco. Siempre tenía excusas, tareas, exámenes, proyectos.
Y cuando venía, las visitas eran breves, tensas, como si estuviera cumpliendo con una obligación y no disfrutando el tiempo con su familia. Hace 3 años, Javier conoció a Daniela, una mujer de 28 años, abogada corporativa de una familia acomodada de la Ciudad de México. Era atractiva, educada, sofisticada. Y desde el primer momento que la conocí, algo me inquietó. Daniela tenía una manera de mirar a Elena que no era amable. Era evaluativa, crítica, como si estuviera buscando defectos. Y cuando veía las cicatrices de Elena, aunque trataba de disimularlo, veía el juicio en sus ojos. Durante el noviazgo, Daniela empezó a hacer comentarios que sonaban como preocupación, pero que claramente eran críticas disfrazadas. «Es doña Elena, ¿ha considerado tratamientos láser para las cicatrices? Hoy en día hay tecnologías increíbles que pueden mejorar mucho la apariencia de la piel. He probado varios tratamientos a lo largo de los años. Daniela, estos son los resultados después de todo ese esfuerzo». «Os entiendo. Es solo que, bueno, para las fotos de la boda sería ideal si pudieran verse menos notorias. Tal vez con maquillaje profesional o algo así». Vi el dolor en los ojos de Elena, pero como siempre, respondió con gracia. «Veré qué puedo hacer». Javier no defendió a su madre. Se quedó callado, como si los comentarios de Daniela fueran razonables, como si Elena tuviera la obligación de esconder las cicatrices que ganó salvándole la vida. La boda fue hace 2 años. Una ceremonia elegante en Guadalajara con 200 invitados. Y durante toda la planeación, Daniela tuvo sugerencias sobre cómo Elena debería vestirse, cómo debería peinarse, cómo debería manejar las cicatrices para que no fueran distractoras en las fotos. Elena hizo lo que pidieron. Se puso una blusa de manga larga hermosa pero incómoda en el calor de junio. Se cubrió el cuello con un pañuelo elegante. Se maquilló las partes visibles de las cicatrices para que fueran menos notorias. Todo para que su hijo y su nuera no se avergonzaran de ella en su propio día. Y durante la recepción, mientras veía a Elena incómoda en esa ropa que la cubría completamente, mientras la veía sonreír a pesar del dolor de ser tratada como algo que debía esconderse, tomé una decisión. Si Javier y Daniela continuaban por este camino, si continuaban tratando a Elena con esta falta de respeto, habría consecuencias. No sabía qué tipo todavía, pero sabía que no podía permitir que esto continuara indefinidamente. Después de la boda, Javier y Daniela se mudaron a la Ciudad de México, donde ambos trabajaban. Las visitas se volvieron raras, las llamadas se volvieron breves, y cuando venían, Daniela siempre encontraba algo que criticar, algo que mejorar, algo que arreglar. Y lo peor era que Javier la apoyaba, o al menos no la detenía. Se había convertido en un espectador pasivo mientras su esposa trataba a su madre con un desdén apenas disimulado. Este año, para la cena de Navidad, Javier y Daniela prometieron venir. Era la primera vez en 6 meses que los veríamos. Elena estaba emocionada, cocinando durante días, preparando todos los platos favoritos de Javier, decorando la casa con el cuidado de alguien que extraña desesperadamente a su hijo. «Eduardo, tal vez esta Navidad sea diferente, tal vez Daniela se haya suavizado, tal vez Javier recuerde, tal vez amor. Pero prepárate por si no es así. Siempre soy optimista, es mi naturaleza». Y esa era la verdad. Elena, a pesar de todo lo que había soportado, seguía siendo optimista, seguía creyendo en la bondad de la gente, seguía esperando que su hijo recordara el amor que ella le había dado toda su vida. La cena estaba planeada para las 8 de la noche del 24 de diciembre. Javier y Daniela llegarían alrededor de las 7 para ayudar con los preparativos finales, y habían mencionado que el padre de Daniela, quien estaba visitándolos desde la Ciudad de México, vendría con ellos. «Es el doctor Ruiz», había dicho Daniela por teléfono. «Mi padre es médico especialista en quemaduras. Espero que no les moleste que lo traigamos». «Por supuesto que no», había respondido Elena. «Cualquier familia de Javier es bienvenida». Pero cuando escuché el apellido Ruiz, cuando escuché que era especialista en quemaduras, algo hizo clic en mi memoria. ¿Podría ser? ¿Podría ser el mismo doctor Héctor Ruiz que había salvado a Elena hace 25 años?
El mundo era grande. Había muchos doctores Ruiz, pero la coincidencia era notable. Le mencioné la posibilidad a Elena. ¿Crees que sea el mismo doctor? No lo sé. Sería increíble si lo fuera. Siempre quise agradecerle adecuadamente por todo lo que hizo. Entonces tal vez esta Navidad nos traiga una sorpresa agradable además de ver a Javier. Llegó el 24 de diciembre. Elena había pasado todo el día cocinando. Pozole, tamales, bacalao, ensalada de manzana, ponche, rompope casero. La casa olía a especias y amor. Había decorado con luces, con un árbol de Navidad hermoso, con todo el espíritu de la temporada. Yo llegué un poco tarde a casa porque tuve que cerrar una de las ferreterías personalmente, ya que el gerente se había enfermado. Eran alrededor de las 7:30 cuando estacioné mi carro en la entrada. Y entonces escuché algo que hizo que mi sangre hirviera. A través de la ventana abierta de la sala, escuché la voz de Daniela, alta y burlona. «Ay, doña Elena, ¿en serio va a usar esa blusa? Se le ven todas las cicatrices, parece... parece que sufrió un accidente terrible». Y después escuché algo peor. Escuché la risa de mi hijo, Javier, el niño que Elena había salvado a costa de su propio cuerpo, riéndose de las cicatrices de su madre. Me quedé paralizado en la entrada por un momento, procesando lo que acababa de escuchar, la risa de mi hijo, la burla de mi nuera, dirigidas a la mujer que literalmente había corrido a través del fuego para salvar la vida de Javier. Respiré profundo, controlando la furia que amenazaba con estallar, porque sabía que si entraba gritando, si confrontaba inmediatamente, perdería la oportunidad de que esto se resolviera de la manera correcta. Necesitaba pensar, necesitaba estrategia. Entonces escuché otra voz desde adentro, la voz de Elena, intentando sonar alegre a pesar del dolor que sabía que estaba sintiendo. «Es la blusa que siempre uso en Navidad, Daniela. A Eduardo le gusta mucho». «Pues tal vez Eduardo necesita actualizar sus gustos», respondió Daniela con una risa falsa. «Javier, dile a tu mamá que se ponga algo más apropiado. Van a llegar más invitados, ¿no? No queremos que se sientan incómodos. Mamá, Daniela tiene un punto. Tal vez podrías ponerte algo con mangas más largas o una pashmina sobre los hombros». Eso fue suficiente. Abrí la puerta y entré. Los tres estaban en la sala. Elena de pie junto al árbol de Navidad, con una expresión que intentaba esconder el dolor. Javier sentado cómodamente en el sofá con una cerveza en la mano, y Daniela a su lado, con una sonrisa que se congeló cuando me vio. «Buenas noches», dije con un tono que no dejaba espacio para confusión sobre mi estado de ánimo. «Papá», dijo Javier levantándose rápidamente. «¿Llegas tarde?» «Sí, tuve que cerrar la tienda, pero llegué justo a tiempo, parece». «¿A tiempo para qué?», preguntó Daniela con una inocencia fingida. «A tiempo para escuchar la conversación que estaban teniendo sobre la ropa de Elena». El silencio que siguió fue pesado. Javier miró al piso. Daniela ajustó su postura, preparándose para defenderse, y Elena me miró con ojos suplicantes que claramente decían: «Por favor, no hagas una escena». Pero por una vez en mi vida iba a ignorar esa súplica silenciosa, porque Elena merecía que alguien la defendiera, especialmente cuando su propio hijo no lo hacía. «Daniela, esa blusa que criticas es la misma que Elena usa cada Navidad desde hace 20 años, y las cicatrices que te parecen tan ofensivas son el resultado de que mi esposa corrió a través de un edificio en llamas para salvar la vida de tu esposo. Tal vez deberías tener un poco más de respeto. Don Eduardo, yo solo estaba sugiriendo». «No estabas sugiriendo, estabas burlándote». Y lo escuché claramente. Javier intervino, intentando suavizar la situación. «Papá, nadie se estaba burlando. Solo estábamos teniendo una conversación sobre moda, sobre lo que se ve mejor. ¿Y tú, Javier? ¿Tú también crees que tu madre necesita esconder las cicatrices que ganó salvándote? No es eso, es solo que... Papá, vivimos en un mundo donde la apariencia importa, y mamá podría hacer un pequeño esfuerzo para verse más presentable». Algo se rompió dentro de mí, no de furia explosiva, sino de algo más frío, más calculado, porque mi hijo, el hombre que crié, que eduqué, que apoyé en todo, acababa de llamar a su madre no presentable,
debido a las cicatrices que llevaba por salvarlo. Elena, dije volteándome hacia mi esposa, ¿puedes ir a la cocina un momento? Necesito hablar con Javier y Daniela a solas. Eduardo, por favor, no quiero que esto arruine la Navidad. No va a arruinar nada. Solo necesito aclarar algunas cosas. Elena salió de la sala con los hombros caídos, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, me volteé hacia Javier y Daniela con una expresión que no dejaba dudas sobre mi seriedad. Esto es lo que va a pasar. Van a disculparse con Elena. Van a decirle que estaban completamente equivocados. Y van a pasar esta Navidad tratándola con el respeto que merece. O pueden irse ahora mismo. Papá, estás exagerando. ¿Exagerando? Javier, tu madre corrió a través del fuego literalmente por ti. Sufrió un dolor inimaginable durante meses de recuperación. Lleva esas marcas en su cuerpo cada día como recordatorio del sacrificio más grande que un padre puede hacer. Y tú te ríes de ellas, te avergüenzas de ellas. ¿Cómo puedes siquiera mirarte al espejo? Es que no entiendes la presión social, papá. La gente juzga, que juzguen. Y tú deberías estar defendiendo a tu madre, no uniéndote a los que la critican. Daniela finalmente habló con un tono más duro. Don Eduardo, con todo respeto, creo que está siendo demasiado sensible sobre esto. Fue solo una observación sobre la ropa, no un ataque personal. Demasiado sensible. Daniela, déjame contarte algo sobre esas cicatrices. Cada una de ellas representa un momento donde Elena estaba más preocupada por la vida de su hijo que por su propia seguridad. Cada una es una medalla de valor que la mayoría de la gente nunca ganará. Y si tú no puedes ver eso, si lo único que ves es algo que te incomoda estéticamente, entonces eres exactamente el tipo de persona que no quiero en mi casa. ¿Me está corriendo? Te estoy dando la opción de quedarte con respeto o irte con tu superficialidad. Javier se levantó, claramente molesto. Papá, no puedes hablarle así a mi esposa. Puedo y lo hago, porque alguien necesita establecer límites aquí. Y ya que tú no lo haces, yo lo haré. Justo en ese momento, sonó el timbre. Los tres nos quedamos en silencio tenso, y fui a abrir la puerta. Del otro lado estaba un hombre de aproximadamente 65 años, bien vestido, con cabello gris y una expresión amable. Llevaba una botella de vino y un regalo envuelto. Buenas noches, soy Héctor Ruiz, el padre de Daniela. Disculpe la tardanza, el tráfico estaba terrible, y en ese momento todo se conectó. Era él, era el doctor Héctor Ruiz que había salvado a Elena hace 25 años, más viejo, con más canas, pero definitivamente él. Doctor Ruiz, dije extendiendo la mano. Eduardo Salazar. Es un honor recibirlo en nuestra casa. El honor es mío. Daniela me ha hablado mucho sobre ustedes. Dudé que le hubiera hablado bien, pero mantuve la cortesía. Pase, por favor. Hay algo que necesito hablar con usted antes de que entre completamente. ¿Pasa algo? Algo muy importante, sobre su hija y mi hijo, y sobre mi esposa. Lo llevé al jardín lateral, lejos de la sala donde Javier y Daniela podían escuchar, y le conté rápidamente lo que había escuchado, lo que había presenciado, la manera en que Daniela había tratado a Elena. El doctor Ruiz escuchó con una expresión cada vez más seria. Eso no suena como la hija que crié. Daniela puede ser directa a veces, pero burlarse de las cicatrices de alguien, eso es inaceptable. Doctor, hay algo más que debe saber. Mi esposa Elena, creo que usted la conoce. Hace 25 años hubo un incendio en nuestra casa. Elena sufrió quemaduras severas salvando a nuestro hijo. Y el médico que la atendió, el médico que salvó su vida, era usted. Vi el reconocimiento aparecer en sus ojos, seguido por el shock. ¿Elena? ¿Elena Salazar es su esposa? Sí. No puede ser. Yo no sabía que Daniela se había casado con su hijo. Nunca hizo la conexión. Y durante todos estos años me he preguntado qué pasó con Elena, si se recuperó completamente, si tuvo una buena vida. Tuvo una vida maravillosa hasta que nuestro hijo decidió que sus cicatrices eran algo de lo que avergonzarse. Necesito verla. Necesito hablar con ella. Y don Eduardo, necesito que sepa que si mi hija está actuando de la manera que describe, voy a corregir eso inmediatamente.
Entonces venga conmigo. Entramos a la casa juntos. Javier y Daniela estaban todavía en la sala, ahora susurrando entre ellos, probablemente quejándose sobre mi exageración. Y Elena había salido de la cocina, de pie junto a la mesa del comedor arreglando los últimos detalles. Cuando el doctor Ruiz la vio, se detuvo en seco, y Elena, al escuchar los pasos, se volteó. Sus ojos se encontraron y la vi procesar quién era el hombre frente a ella. «Doctor Ruiz», susurró. «Elena». «Dios mío, Selena». Se acercó a ella con pasos lentos, como si estuviera viendo un fantasma, y cuando estuvo cerca, cuando pudo ver las cicatrices en su brazo, en su hombro, en su cuello, su rostro se puso pálido. «Conozco esas cicatrices», murmuró con una voz llena de emoción. «Yo las traté. Yo estuve ahí cada día durante 6 meses, asegurándome de que sanarías. Doctor, no puedo creer que sea usted. Después de todos estos años, déjame verte bien». Con el permiso silencioso de Elena, el doctor Ruiz examinó las cicatrices con ojos profesionales, pero también con algo más profundo, con el orgullo de un artista viendo su obra, con la emoción de un salvador reencontrándose con alguien que salvó. «Se ven bien, Elena, mucho mejor de lo que temía en aquellos primeros días. Los injertos tomaron perfectamente. El movimiento del brazo se preservó. Hiciste toda la terapia física que recomendé, ¿verdad? Cada día durante 2 años, doctor. Usted me salvó la vida». «No, tú te salvaste al ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Yo solo ayudé con la parte técnica». Daniela había entrado al comedor, observando la escena con confusión creciente. «Papá, ¿conoces a la señora Elena?». El doctor Ruiz se volteó hacia su hija con una expresión que nunca había visto. Decepción pura y furia contenida. «Sí, Daniela, conozco a Elena. Hace 25 años traté sus quemaduras después de que corrió a través de un edificio en llamas para salvar la vida de su hijo. Fue uno de los casos más severos que he tratado. Y también fue uno de los más inspiradores, porque Elena nunca se rindió, nunca se quejó. Siempre mantuvo una actitud positiva a pesar del dolor terrible. Yo no sabía. Claramente, no sabías mucho. Porque si supieras, si entendieras aunque sea una fracción de lo que Elena sufrió, de lo que sacrificó, nunca, jamás te habrías atrevido a burlarte de sus cicatrices». «¿Qué? ¿Quién te dijo que...?» «Don Eduardo me lo dijo. Y necesito saber si es verdad. ¿Te burlaste de las cicatrices de Elena? ¿Hiciste comentarios sobre su apariencia? ¿Trataste con desprecio a la mujer que lleva en su cuerpo las marcas de un heroísmo que tú nunca podrías igualar?» Daniela miró a Javier buscando apoyo, pero mi hijo por primera vez parecía darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Estaba pálido, con las manos temblando. «Papá, yo solo estaba sugiriendo que tal vez podría usar ropa diferente». «¿Sugerir?» «Daniela, conozco la diferencia entre una sugerencia y una burla. Y según don Eduardo, no solo hiciste comentarios inapropiados, sino que el hijo de Elena, el hombre que está vivo solo porque ella corrió a través del fuego, se rió junto contigo». Todos los ojos se volvieron hacia Javier. Mi hijo, el cobarde, intentó defenderse. «Fue solo una risa nerviosa. Yo no quería». «¿Una risa nerviosa?», lo interrumpí. «Javier, te escuché claramente. No había nada de nervioso en esa risa. Era burla pura». Elena finalmente habló, con la voz quebrada. «Javier, ¿por qué? ¿Por qué te avergüenzas tanto de las cicatrices que gané salvándote?» «Mamá, no es que me avergüence. Sí te avergüenzas. Lo has dejado claro durante años. Desde que eras adolescente no querías que fuera a tus eventos, no querías que conociera a tus amigos, siempre pedías que me cubriera más, y pensé que eventualmente lo superarías, que eventualmente entenderías, pero empeoraste, y ahora estás casado con alguien que comparte ese desdén». «Doña Elena, yo no tengo desdén», empezó Daniela. «Cállate», dijo el doctor Ruiz con un tono que no admitía argumento. «No digas una palabra más, porque cada palabra que salga de tu boca ahora solo empeorará las cosas». Se volvió hacia Elena con una expresión de disculpa genuina. «Elena, en nombre de mi hija te pido perdón, aunque sé que no es suficiente. Crié a Daniela para ser mejor que esto, para tener empatía,
para respetar a la gente, especialmente a aquellos que han sufrido. Claramente fallé en alguna parte de su educación. Doctor, usted no tiene que disculparse por... Sí tengo que hacerlo. Porque aunque Daniela es adulta y responsable de sus propias acciones, soy su padre. Y ver que mi hija se comportó de esta manera me rompe el corazón. Papá, ¿estás exagerando todo esto?, intentó Daniela. ¿Exagerando? Daniela, ¿sabes cuántas veces durante esos 6 meses de tratamiento pensé que Elena no sobreviviría? ¿Cuántas noches estuve despierto investigando nuevas técnicas, nuevos tratamientos, porque no podía aceptar perder a una paciente tan valiente? Elena no es solo una paciente antigua para mí, es un recordatorio de por qué elegí esta especialidad, para salvar a héroes como ella. El doctor Ruiz se volvió hacia mí. Don Eduardo, entiendo perfectamente si quieren que Daniela y yo nos vayamos. Este comportamiento es imperdonable. No, doctor, usted es bienvenido aquí. Es Javier y Daniela quienes necesitan decidir si pueden quedarse con respeto o si prefieren irse. Javier finalmente habló, y por primera vez en años escuché algo parecido a la sinceridad en su voz. Mamá, papá, lo siento. Tienen razón. He sido un idiota. He dejado que la opinión de otros importara más que honrar tu sacrificio. Y no tengo excusa. ¿Y qué cambió, Javier?, pregunté. ¿Por qué ahora te disculpas? ¿Es porque el doctor Ruiz te confrontó? ¿Porque te diste cuenta de que hay consecuencias? ¿Es porque escuchar al doctor Ruiz hablar sobre lo que mamá sufrió, verlo tratar sus cicatrices con tanto respeto, me hizo ver lo horrible que he sido? Mamá, esas cicatrices deberían ser algo que celebro, no algo de lo que me avergüenzo. Elena tenía lágrimas corriendo por su rostro. Javier, solo quería que estuvieras orgulloso de mí. Solo quería que recordaras que todo lo que hice fue por amor. Lo sé, mamá, y lo siento tanto, tanto. El silencio que siguió a la disculpa de Javier era pesado, cargado con años de dolor acumulado, de palabras no dichas, de resentimientos que finalmente salían a la luz. Elena lloraba en silencio, y por primera vez en años vi a mi hijo realmente confrontando lo que había hecho, el daño que había causado. Pero yo no estaba satisfecho con las palabras, porque las palabras eran fáciles. Las disculpas en el momento de la confrontación eran convenientes. Lo que necesitaba ver era si este remordimiento era genuino o simplemente una reacción a ser expuesto frente al doctor Ruiz. Javier, dije con un tono frío, las disculpas son un comienzo, pero no son suficientes. No después de años de hacerla sentir menos, de avergonzarte de ella, de permitir que tu esposa la tratara con desprecio. Lo sé, papá, y voy a hacer las cosas bien, voy a cambiar. ¿Cómo? ¿Cómo exactamente vas a hacer las cosas bien? Javier miró a Elena, después a mí, buscando las palabras correctas. Voy a asegurarme de que todos sepan la verdad, de que mamá es una heroína, de que estas cicatrices son algo honorable. Eso suena bien en teoría, pero necesito más que promesas vagas. El doctor Ruiz intervino, todavía de pie junto a Elena como un protector. Don Eduardo tiene razón, Javier. Tu madre merece más que palabras. Merece acción sostenida durante años, no solo una disculpa en el momento en que fuiste confrontado. Daniela había estado callada durante todo este intercambio, pero finalmente habló con una voz pequeña que casi no reconocí. Doña Elena, yo también lo siento. Y sé que mi disculpa probablemente no significa mucho ahora, pero es genuina. No entendía la historia detrás de las cicatrices. Y aunque eso no excusa mis comentarios, quiero que sepa que si hubieras sabido qué, la interrumpí. Si hubieras sabido la historia, ¿habrías sido más respetuosa? Daniela, no deberías necesitar conocer la historia de las cicatrices de alguien para tratarlas con respeto básico. Todas las cicatrices, todas las marcas en el cuerpo de una persona, tienen una historia. Y ninguna de esas historias merece burla. Tiene razón, completamente razón. Y más allá de eso, continué, has estado casada con Javier durante 2 años. En algún momento durante ese tiempo, ¿nunca te contó cómo su madre obtuvo esas cicatrices? ¿Nunca mencionó que ella lo salvó de un incendio? Daniela miró a Javier, quien se veía cada vez más incómodo. Él mencionó un incendio cuando era niño.
pero nunca entró en detalles. Y yo nunca pregunté, porque no te importaba, dijo Elena en voz baja. No te importaba conocerme realmente, conocer mi historia. Solo te importaba cómo me veía, si encajaba en tu imagen de lo que una suegra debería ser. Doña Elena, eso no es justo. ¿No es justo? Daniela, durante 2 años has hecho comentarios sobre mi apariencia, sobre mi ropa, sobre mis cicatrices, siempre disfrazados como sugerencias o preocupación, pero todos con el mismo mensaje, que no era lo suficientemente buena tal como soy. El doctor Ruiz puso una mano suave en el hombro de Elena. Elena, tienes todo el derecho de estar molesta. Y me gustaría decir algo si me permites. Por supuesto, doctor. Se volvió hacia toda la familia reunida en el comedor. Soy médico especialista en quemaduras desde hace 40 años. He visto miles de pacientes, miles de casos, y puedo decirles con absoluta certeza que Elena es una de las personas más valientes que he conocido. No solo por lo que hizo esa noche del incendio, sino por cómo manejó los meses de recuperación que siguieron. Se volvió específicamente hacia Javier. Tú tenías 7 años, entonces tal vez no recuerdas los detalles, pero tu madre sufrió un dolor que la mayoría de la gente no puede imaginar. Las quemaduras de 3er grado son las más dolorosas que un ser humano puede experimentar. Los cambios de vendajes eran agonizantes. Los injertos de piel requerían cirugías múltiples. La terapia física para recuperar el movimiento del brazo era brutal. Yo no sabía que era tan malo, murmuró Javier. ¿Cómo no lo sabías? Nunca preguntaste. Nunca quisiste saber qué sufrió tu madre por ti. Mis padres nunca hablaban de eso. Decían que era mejor no recordar, porque tu madre no quería que cargaras con la culpa, dijo el doctor Ruiz. Pero Javier, eso no significa que debas olvidar el sacrificio, significa que debes honrarlo. Elena finalmente habló otra vez, secándose las lágrimas. Nunca quise que Javier se sintiera culpable. Era un niño. El incendio no fue su culpa, pero esperaba que cuando creciera, cuando entendiera, que estaría orgulloso de tener una madre que lo amaba lo suficiente como para correr a través del fuego por él. Estoy orgulloso, mamá. Lo juro. ¿De verdad? Porque tus acciones durante años han dicho lo contrario. No invitándome a eventos, pidiéndome que me cubriera, riendo cuando tu esposa se burla de mis cicatrices. Esas no son acciones de orgullo, Javier. Son acciones de vergüenza. Tienes razón. Y mamá, voy a pasar el resto de mi vida compensándote, demostrándote que realmente aprecio lo que hiciste. Yo intervine nuevamente. Ven, Javier, antes de que hagas más promesas, hay algo que necesitas entender. Esta no es la primera vez que tu madre ha sido herida por tu comportamiento. Esto ha estado pasando durante años y cada vez ella te perdonaba. Encontraba excusas para ti. Esperaba que cambiaras. Pero yo ya no tengo esa paciencia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hay consecuencias. No solo palabras, sino consecuencias reales. ¿Qué tipo de consecuencias? Saqué mi teléfono y abrí el documento que había preparado hace 6 meses, después de la última vez que Javier había hecho un comentario hiriente sobre Elena. Era un documento que esperaba no tener que usar, pero que ahora parecía necesario. Y hace 6 meses, después de que le pediste a tu madre que no fuera a tu presentación de trabajo porque los clientes podrían sentirse incómodos, fui con mi abogado y preparé algunos cambios al testamento. Vi el pánico aparecer en los ojos de Javier. Papá, no. Déjame terminar. Originalmente todo mi patrimonio estaba destinado a ti. Las ferreterías, las propiedades, las inversiones, todo. Aproximadamente 50 millones de pesos en activos totales. Papá, por favor. Pero después de años de verte tratar a tu madre con falta de respeto, de ver cómo priorizas la opinión de extraños sobre el amor de la mujer que te salvó, tomé una decisión. El testamento ahora establece que solo recibes el 30% del patrimonio. El 70% restante va a organizaciones benéficas que trabajan con víctimas de quemaduras para ayudar a otras personas como tu madre que necesitan tratamiento y apoyo. Eso es, papá, no puedes hacer eso. Ya lo hice.
Está registrado, es legal, es permanente. A menos que demuestres durante los próximos 5 años que has cambiado realmente, que tratas a tu madre con el respeto que merece, que te enorgulleces públicamente de ella y de su historia, que educas a cualquier hijo que tengas sobre el sacrificio que su abuela hizo. Si haces todo eso, si lo sostienes durante 5 años completos sin recaer, entonces consideraré modificar el testamento. 5 años es mucho tiempo. 5 años es nada, comparado con los 25 años que tu madre ha vivido con esas cicatrices. Si no puedes comprometerte a 5 años de respeto básico, entonces definitivamente no mereces la herencia. Daniela se veía consternada. Don Eduardo, eso parece excesivo. Un error no debería costar tanto. No es un error, Daniela. Son años de comportamiento constante. Y tú acabas de demostrar esta noche que compartes la misma falta de respeto. Entonces déjame ser claro. Si continúas tratando a Elena de esta manera, no solo afectarás la herencia de Javier, sino que también serás cortada completamente de esta familia. No más cenas, no más celebraciones, no más apoyo de ningún tipo. El doctor Ruiz asintió con aprobación. Don Eduardo, creo que está siendo más que justo. Y Daniela, necesitas entender que las acciones tienen consecuencias. No puedes tratar a la gente mal y esperar que no haya repercusiones. Pero papá, empezó Daniela. No me llames papá ahora. Estoy profundamente decepcionado de ti. Y Daniela, esto también afecta nuestra relación. Porque si no puedes respetar a una mujer que sufrió lo indecible para salvar a su hijo, ¿cómo puedo confiar en tu juicio en cualquier otra área? Estás siendo dramático. No, estoy siendo realista. Elena no es solo una paciente antigua para mí. Es un recordatorio de todo lo bueno que la medicina puede hacer, de todo lo valiente que los seres humanos pueden ser. Y verte burlarte de ella, de sus cicatrices, me hace cuestionar todo lo que pensé que te había enseñado sobre empatía y compasión. Daniela comenzó a llorar, pero estas no eran lágrimas manipuladoras, eran lágrimas de alguien que finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. Papá, lo siento tanto. No sabía, deberías haberlo sabido. Sin importar la historia, sin importar las circunstancias, nunca deberías burlarte de las cicatrices de alguien. Nunca. Elena, siendo la persona que era, finalmente intervino con compasión. Doctor Ruiz, Daniela es su hija. Y aunque me lastimó, puedo ver que ella está aprendiendo. Todos merecemos oportunidades de aprender y crecer. Elena, eres demasiado generosa. Después de todo lo que has soportado, he soportado mucho, pero también he aprendido que guardar resentimiento solo me lastima a mí. Entonces, Daniela, acepto tu disculpa, pero necesito ver cambio real, no solo palabras. Lo haré, doña Elena, lo prometo. Me volteé hacia Javier. Y tú, hijo, necesito que entiendas algo muy importante. Tu madre y yo no estaremos aquí para siempre. Tengo 61 años, ella tiene 59. Y cuando ya no estemos, cuando sea demasiado tarde, no quiero que cargues con el remordimiento de haberla tratado mal durante sus últimos años. Porque ese remordimiento, esa culpa, es algo que te perseguirá por el resto de tu vida. Lo entiendo, papá. ¿De verdad? Porque he escuchado tus promesas antes, y cada vez vuelves a los viejos patrones. Entonces, esta vez, necesito más que promesas. Necesito compromiso real. ¿Qué quieres que haga? Quiero que empieces por contar la historia completa. No solo a Daniela, sino a todos. A tus amigos, a tus colegas, a cualquiera que alguna vez haya visto las cicatrices de tu madre y se haya preguntado. Quiero que digas con orgullo, mi madre es una heroína que me salvó la vida corriendo a través del fuego. Lo haré. Y quiero que vengas a visitarla regularmente, no una vez cada 6 meses, sino al menos una vez al mes. Tiempo de calidad donde realmente hablen, donde la conozcas como la persona que es, no solo como la madre que te salvó hace 25 años. Eso puedo hacerlo. Y finalmente, quiero que cuando tengas hijos, que les enseñes desde pequeños sobre el sacrificio de su abuela. Que crezcan sabiendo que las cicatrices no son algo de lo que avergonzarse,
sino marcas de amor y valentía. Cuando tengamos hijos, serán la primera cosa que les enseñemos, prometió Javier, mirando a Daniela, quien asintió con lágrimas todavía corriendo por su rostro. El doctor Ruiz miró su reloj. Don Eduardo, Elena, si me permiten, me gustaría quedarme para la cena. No solo por Daniela, sino porque genuinamente quiero pasar tiempo con ustedes, conocerlos después de todos estos años, celebrar que Elena no solo sobrevivió, sino que prosperó. Sería un honor, doctor, dijo Elena con una sonrisa genuina por primera vez esa noche. Pero primero, continuó el doctor Ruiz, me gustaría hacer algo. Elena, ¿me permitirías documentar tus cicatrices? Fotográficamente, con tu permiso completo, porque estoy escribiendo un libro sobre casos extraordinarios en mi carrera, y tu historia merece ser contada. No solo el aspecto médico, sino la historia humana detrás de esas cicatrices. ¿Un libro? Sí, un libro sobre el heroísmo de los pacientes con quemaduras, sobre cómo sobreviven no solo físicamente, sino emocionalmente. Y Elena, tu caso es uno de los más inspiradores que he tenido. Si aceptas, por supuesto, no hay ninguna presión. Elena miró hacia mí buscando mi opinión. ¿Qué piensas, Eduardo? Pienso que es una oportunidad hermosa de honrar tu sacrificio, de asegurar que tu historia inspire a otros que están pasando por algo similar. Entonces sí, doctor. Sería un honor ser parte de su libro. Excelente. Coordinaremos las fotos y las entrevistas en las próximas semanas. Javier se acercó a su madre, dudando por un momento antes de abrazarla. Mamá, gracias por salvarme hace 25 años, por perdonarme hoy, por ser la persona más fuerte que conozco. Elena lo abrazó de vuelta, llorando. Javier, eres mi hijo. Siempre serás mi hijo. Y te amo sin importar qué. Pero necesito que me respetes también. Lo haré. Te lo prometo. La cena de Navidad finalmente comenzó. Casi 2 horas tarde, pero con una energía completamente diferente de lo que había sido. El doctor Ruiz contó historias de su carrera, de otros pacientes valientes, de los avances en el tratamiento de quemaduras durante los últimos 25 años. Elena compartió recuerdos de su recuperación, cosas que nunca me había contado, cosas dolorosas pero también inspiradoras. Y Javier escuchó todo, realmente escuchó por primera vez en años. Vi la comprensión crecer en sus ojos, el remordimiento asentándose, la determinación de ser mejor formándose. Daniela también participó, haciendo preguntas, mostrando interés genuino. Y aunque todavía había tensión, había también esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta noche había sido el punto de quiebre que esta familia necesitaba. Cuando la cena terminó, cuando los regalos fueron intercambiados, cuando el ponche fue servido, me senté en la sala mirando a mi familia. Elena y el doctor Ruiz estaban hablando sobre el libro que planeaba escribir. Javier estaba mostrándole a Daniela fotos antiguas de antes del incendio, explicándole cómo era la vida entonces, y por primera vez en años sentí esperanza real. No la esperanza ciega de que las cosas mejorarían mágicamente, sino la esperanza basada en evidencia de que finalmente, después de años de silencio y resentimiento acumulado, habíamos tenido la conversación que necesitábamos tener. Las cicatrices de Elena nunca desaparecerían, pero tal vez, solo tal vez, la manera en que la familia las veía había cambiado para siempre. Los días después de esa Navidad fueron diferentes, no dramáticamente transformados de inmediato, sino sutilmente cambiados de maneras que importaban. Javier llamaba a Elena todos los días, no solo para saludar superficialmente, sino para hablar realmente. Preguntaba sobre su día, sobre sus estudiantes, sobre sus sentimientos, y lo más importante, escuchaba las respuestas. Daniela también llamaba, aunque con menos frecuencia, y con una incomodidad que todavía no había desaparecido completamente, pero al menos lo intentaba, y eso era algo. El doctor Ruiz cumplió su promesa. 2 semanas después de la Navidad, vino a nuestra casa con un fotógrafo profesional y un equipo de grabación. Pasó 3 horas documentando las cicatrices de Elena desde todos los ángulos, con luz profesional, con cuidado y respeto absolutos. Estas fotos van a ser parte de un capítulo completo en el libro,
explicó mientras trabajaba, no solo sobre el tratamiento médico, sino sobre la historia humana, sobre por qué sucedió, sobre tu recuperación, sobre cómo has vivido con las cicatrices durante 25 años. Doctor, nunca pensé que mis cicatrices podrían ayudar a alguien más, dijo Elena mientras él trabajaba. Elena, tu historia puede ayudar a miles, a otros pacientes con quemaduras que están luchando con la aceptación de sus propias cicatrices, a familias que están aprendiendo cómo apoyar a un ser querido con quemaduras, a cualquiera que necesite un ejemplo de valentía pura. Durante la sesión de fotos, Javier y Daniela llegaron sin avisar. Dijeron que estaban pasando por el área, pero sabía que habían venido intencionalmente, tal vez para mostrar apoyo, tal vez para ver con sus propios ojos el proceso. Javier observó al doctor Ruiz trabajar con las cicatrices de su madre, tratándolas con reverencia, explicándole al fotógrafo la historia detrás de cada marca. Y vi a mi hijo llorar silenciosamente, procesando finalmente, después de tantos años, lo que su madre había soportado por él. Cuando la sesión terminó, Javier se acercó al doctor Ruiz. «Doctor, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. Cuando mi madre estaba en el hospital, cuando la estaba tratando, ¿alguna vez pensó que no sobreviviría?» El doctor Ruiz consideró la pregunta cuidadosamente. «Honestamente, sí. Hubo momentos durante las primeras 2 semanas donde su estado era crítico. Las quemaduras eran extensas, el riesgo de infección era alto, su cuerpo estaba en shock. Había una probabilidad real de que no lo lograra. ¿Y qué cambió? ¿Qué hizo que sobreviviera? Su fuerza de voluntad. Tu madre, Javier, es una de las personas más determinadas que he conocido. Cada día, sin importar el dolor, sin importar cuán difícil era la terapia, se levantaba y peleaba. Y cuando le preguntaba de dónde sacaba esa fuerza, ¿sabes qué me decía? ¿Qué? Me decía, tengo un hijo de 7 años que me necesita, no puedo rendirme. Tú fuiste su motivación, Javier. Cada día, durante 6 meses de tratamiento brutal, pensaba en ti, en verte crecer, en estar ahí para ti, en asegurarse de que el sacrificio que hizo valiera la pena. Javier se derrumbó. Se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos, sollozando de una manera que no había visto desde que era un niño pequeño. Y yo la pagué con vergüenza, con años de hacerla sentir que esas cicatrices eran algo malo. Elena se sentó junto a él, poniendo su brazo cicatrizado alrededor de sus hombros. «Javier, mírame». Mi hijo levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. «Y no hice lo que hice esperando gratitud eterna. Lo hice porque te amo, porque eres mi hijo. Y aunque me lastimaste con tu vergüenza, también entiendo que eras joven, que la presión social es real, que cometiste errores. Pero fueron años de errores, mamá. No puedo simplemente... No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar el futuro. Y Javier, eso es lo que necesito de ti ahora. No culpa, no lástima, sino acción. Muéstrame con tus acciones durante los próximos años que entiendes, que valoras, que estás orgulloso. Lo haré, te lo juro». Daniela se acercó también, arrodillándose frente a Elena. «Doña Elena, yo también quiero disculparme otra vez, pero no solo con palabras. Quiero hacer algo que demuestre que entiendo. ¿Qué tienes en mente?» «He estado pensando desde la Navidad y me gustaría ofrecer mis servicios como abogada, pro bono, para cualquier organización benéfica que trabaje con víctimas de quemaduras, para ayudar con casos de negligencia, con seguros que no quieren pagar tratamientos, con cualquier batalla legal que estas personas enfrenten». El doctor Ruiz se iluminó. «Daniela, eso es maravilloso. Conoces el valor de ese trabajo. Conozco muchos casos donde las víctimas necesitan representación legal, pero no pueden pagarla. Entonces, considérelo hecho. Papá, si puedes conectarme con las organizaciones correctas, empezaré de inmediato. Lo haré. Y Daniela, estoy orgulloso de ti. Esto es exactamente el tipo de persona que esperaba que fueras». Durante los siguientes meses, vi el cambio continuar. No era perfecto. Había retrocesos ocasionales, momentos donde las viejas actitudes aparecían brevemente. Pero cada vez que sucedía, Javier o Daniela se corregían inmediatamente. Se disculpaban,
ajustaban su comportamiento. Javier empezó a traer a sus colegas de trabajo a la casa, presentándoles a Elena con orgullo. Esta es mi madre, la mujer más valiente que conozco. Déjenme contarles la historia de cómo me salvó de un incendio cuando tenía 7 años. Y contaba la historia completa, sin omitir detalles, sin minimizar el sacrificio. Y sus colegas escuchaban con asombro, mirando a Elena con respeto genuino. Daniela cumplió su promesa. Se involucró con 3 organizaciones benéficas diferentes que trabajaban con víctimas de quemaduras, ofreciendo consultas legales gratuitas, representando casos pro bono, usando sus habilidades para ayudar. Y el Dr. Ruiz continuó trabajando en su libro. Nos mantenía actualizados sobre el progreso, compartiendo borradores del capítulo sobre Elena, pidiendo retroalimentación. Este capítulo es el corazón del libro, nos dijo durante una de sus visitas, porque no es solo sobre la medicina, es sobre el sacrificio, sobre el amor, sobre cómo las cicatrices cuentan historias que necesitan ser escuchadas. 6 meses después de aquella Navidad, el Dr. Ruiz invitó a toda la familia a un evento en la Ciudad de México. Era el lanzamiento preliminar de su libro en una conferencia médica, donde presentaría algunos capítulos selectos a sus colegas. Quiero que estén ahí cuando presente el capítulo de Elena, porque esta historia no es solo mía para contar, es de ustedes para compartir. Viajamos todos juntos a la Ciudad de México, Elena y yo, Javier y Daniela. El evento era en un hotel elegante, con cientos de médicos especialistas en quemaduras de todo México y Latinoamérica. El Dr. Ruiz subió al escenario y comenzó su presentación. Habló sobre los avances en el tratamiento de quemaduras durante los últimos 40 años, sobre casos extraordinarios, sobre lecciones aprendidas. Y después llegó el momento para el capítulo de Elena. Hace 25 años conocí a una paciente que cambió mi perspectiva sobre lo que significa ser valiente. Una madre que corrió a través de un edificio en llamas para salvar a su hijo de 7 años. Sufrió quemaduras de 2º y 3er grado en 20% de su cuerpo. Y durante 6 meses de tratamiento doloroso, nunca se quejó, nunca se rindió. Siempre mantuvo su determinación. Proyectó las fotos en una pantalla grande. Las fotos de las cicatrices de Elena, documentadas profesionalmente, mostrando la extensión del daño pero también la belleza de la sanación, el testimonio visual del heroísmo. Estas cicatrices cuentan una historia que todos necesitamos escuchar, porque en nuestra sociedad las cicatrices son frecuentemente vistas como imperfecciones, como algo que debe esconderse, pero estas cicatrices, las cicatrices de Elena Salazar, son medallas de honor. Son evidencia de un amor tan profundo que estuvo dispuesta a sacrificar su propio cuerpo para proteger a su hijo. La audiencia estaba en silencio absoluto, mirando las imágenes, escuchando la historia. Elena está aquí hoy, y con su permiso, me gustaría que se pusiera de pie. Elena me miró con nerviosismo. Eduardo, hay tanta gente. Hazlo, amor. Esta es tu historia. Compártela. Elena se puso de pie, y la audiencia de cientos de médicos especializados, gente que había visto las peores quemaduras imaginables, se puso de pie también, y comenzaron a aplaudir. El aplauso creció, llenando el salón, un reconocimiento de colegas médicos que entendían exactamente lo que Elena había soportado, lo que había sobrevivido, lo que representaba. Vi las lágrimas correr por el rostro de Elena, pero estas eran lágrimas de alegría, de validación, de finalmente ser vista por lo que era, una heroína. Javier estaba a mi lado, también de pie, también aplaudiendo, con lágrimas corriendo por su rostro. Papá, mira esto, todos estos médicos, toda esta gente, reconociendo a mamá, como debería ser, hijo, ya como siempre debió ser. Cuando el aplauso finalmente se detuvo, el Dr. Ruiz continuó. El hijo de Elena también está aquí hoy. Javier, ¿podrías unirte a tu madre en el escenario? Javier se congeló por un momento. Después se levantó y caminó hacia el escenario. Se paró junto a Elena tomando su mano, la mano cicatrizada que lo había salvado hace 25 años. Javier, dijo el Dr. Ruiz, ¿te gustaría decir algunas palabras? Mi hijo miró a la audiencia,
a cientos de rostros esperando, y respiró profundo. Cuando tenía 7 años, hubo un incendio en nuestra casa. No recuerdo mucho de esa noche, estaba durmiendo cuando empezó, pero lo que sí sé, lo que he aprendido, es que mi madre corrió a través de las llamas para llegar a mí, y el precio que pagó, las cicatrices que lleva, son el recordatorio diario del amor más grande que existe. Hizo una pausa, componiendo sus emociones. Durante años, avergonzosamente debo admitir, me avergoncé de esas cicatrices. Pedía a mi madre que las cubriera, que las escondiera, y ese es un remordimiento que cargaré por el resto de mi vida. Pero hace 6 meses algo cambió. Mi familia tuvo una conversación dolorosa pero necesaria, y finalmente entendí que estas cicatrices no son algo de lo que avergonzarse, son algo que celebrar. La audiencia escuchaba atentamente. Entonces hoy, frente a todos ustedes, frente a los profesionales médicos que dedican sus vidas a ayudar a personas como mi madre, quiero decir públicamente, mamá, estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de tus cicatrices. Estoy orgulloso de tu valentía. Y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que todos sepan la historia de la heroína que me dio vida 2 veces. Una cuando nací y otra cuando me salvó del fuego. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Y vi a Elena abrazar a Javier en el escenario, los dos llorando, finalmente sanando después de tantos años de dolor acumulado. Después de la presentación, docenas de médicos se acercaron a Elena. Compartían sus propias historias de pacientes valientes. Agradecían por compartir su historia. Le pedían permiso para usar su caso en sus propias enseñanzas. Una doctora joven se acercó con lágrimas en los ojos. Señora Elena, acabo de terminar mi residencia en tratamiento de quemaduras y hay días donde es tan difícil, donde los pacientes sufren tanto, que me pregunto si realmente puedo hacer esto. Pero su historia, su valentía, me recuerda por qué elegí esta especialidad, para ayudar a héroes como usted. Gracias, doctora. Y sepa que su trabajo importa. El doctor Ruiz salvó mi vida, y médicos como usted salvarán muchas otras. Esa noche, después del evento, la familia fue a cenar a un restaurante elegante en la Ciudad de México. El doctor Ruiz nos acompañó, junto con algunos de sus colegas que querían conocer más a Elena. Durante la cena, el doctor Ruiz hizo un anuncio. Elena, Eduardo, tengo noticias. El libro será publicado en 6 meses y la editorial quiere hacer algo especial, una gira de presentaciones en varias ciudades, donde compartiré las historias del libro. Y me gustaría, si están dispuestos, que me acompañen a algunas de esas presentaciones, para que la gente pueda conocer a la verdadera Elena, no solo leer sobre ella. Doctor, yo no soy buena hablando en público, empezó Elena. No necesitas ser, solo necesitas ser tú misma, contar tu historia con tus propias palabras. Eso es más poderoso que cualquier discurso preparado. Entonces sí, lo haré. Durante los siguientes meses, la vida continuó transformándose. Javier y Daniela nos visitaban regularmente, no solo en ocasiones especiales, sino simplemente para pasar tiempo juntos. Daniela había desarrollado una relación genuina con Elena, preguntando sobre su vida, su trabajo como maestra, sus pasatiempos, conociéndola como persona completa en lugar de solo como suegra. Y lo más sorprendente fue cuando Daniela anunció que estaba embarazada. Vamos a tener un bebé, dijo durante una cena familiar. Y doña Elena, Eduardo, queremos pedirles algo. Lo que sea, dijo Elena emocionada. Queremos que este bebé crezca conociendo la historia de su abuela desde el principio, no como algo vergonzoso que se esconde, sino como la historia heroica que es. Y cuando sea lo suficientemente grande para entender, queremos que usted personalmente, doña Elena, le cuente cómo obtuvo esas cicatrices. Elena lloró de alegría. Sería un honor. Y hay algo más, añadió Javier. Si es niña, queremos llamarla Elena. En su honor, 6 meses después nació la bebé, Elena María, nombrada en honor a su abuela heroica. Y cuando la sostuve por primera vez en el hospital, mirando a mi nieta, pensé en cómo esta pequeña criatura crecería sabiendo la verdad, valorando el sacrificio, entendiendo que las cicatrices cuentan historias de amor. El libro del doctor Ruiz
Fue publicado y se convirtió en un éxito inesperado, no solo en círculos médicos, sino también en el público general. La historia de Elena resonó con miles de personas que habían experimentado trauma, que llevaban sus propias cicatrices, que necesitaban un ejemplo de que la supervivencia era posible y honorable. El Dr. Ruiz organizó presentaciones del libro en 10 ciudades diferentes a lo largo de México, y Elena y yo lo acompañamos a todas. En cada ciudad, cientos de personas venían a escuchar las historias, y cuando Elena compartía su experiencia, cuando mostraba sus cicatrices sin vergüenza, cuando hablaba del amor que la motivó a correr a través del fuego, la gente lloraba. Después de cada presentación, personas se acercaban a Elena. Algunas eran víctimas de quemaduras que se sentían inspiradas. Otras eran padres que habían hecho sacrificios similares, y otras simplemente eran personas que necesitaban escuchar que el amor verdadero a veces requiere sacrificio, y que ese sacrificio vale la pena. Una mujer en Monterrey se acercó después de una presentación con su hija adolescente. «Señora Elena, mi hija sufrió quemaduras en un accidente hace 3 años, y desde entonces se ha escondido, ha rechazado salir, se avergüenza de sus cicatrices. Traje a escuchar su historia esperando que la inspirara». La hija, una jovencita de unos 15 años, tenía cicatrices similares a las de Elena en el brazo y el cuello. Elena se acercó a ella con una sonrisa gentil. «¿Cómo te llamas?» «Sofía», respondió la chica con voz tímida. «Sofía, ¿puedo mostrarte algo?» Elena extendió su brazo mostrando las cicatrices completamente. Estas cicatrices tienen 25 años, y durante mucho tiempo yo también las escondía. Usaba mangas largas incluso en el calor del verano, bufandas que cubrían mi cuello, porque pensaba que la gente me juzgaría. ¿Y dejaste de esconderlas? Sí. Hace 10 años decidí que estas cicatrices son parte de mi historia. No son algo de lo que avergonzarme. Son evidencia de que sobreviví a algo terrible, de que fui lo suficientemente fuerte para soportar el dolor, de que el amor fue más poderoso que el fuego. Y la gente ya no te mira. Oh, todavía miran, pero aprendí algo importante. Su incomodidad es su problema, no el mío. Y las personas que realmente importan, las que me aman genuinamente, ven más allá de las cicatrices. Ven a la persona completa, con su historia, con su fuerza, con su valor. Sofía comenzó a llorar. «Tengo tanto miedo de que nadie me vea como normal otra vez». «No eres normal, Sofía. Eres extraordinaria. Sobreviviste a algo que muchas personas no sobreviven. Eres una guerrera. Y esas cicatrices son tu armadura de batalla». Vi a la madre de Sofía llorar también, agradecida de que finalmente alguien le estaba diciendo a su hija lo que ella había estado tratando de decir durante 3 años. Elena pasó media hora hablando con Sofía, compartiendo técnicas para lidiar con las miradas, estrategias para responder a preguntas inapropiadas y, más importante, infundiéndole la confianza de que su vida no había terminado, apenas estaba comenzando de una manera nueva. Cuando nos fuimos esa noche, Elena estaba exhausta pero radiante. «Eduardo, ¿viste eso? Pudimos ayudar a esa niña. Nuestra historia, mi historia, realmente importa. Siempre importó, amor. Solo que ahora más personas lo saben». 2 años después de aquella Navidad que cambió todo, la familia se reunió nuevamente para celebrar, pero esta vez era diferente. Esta vez Javier y Daniela llegaron temprano para ayudar con los preparativos. Esta vez no hubo comentarios sobre la ropa de Elena. No hubo sugerencias de que cubriera sus cicatrices. No hubo nada excepto amor y respeto genuinos. La pequeña Elena María, ahora de 1 año y medio, gateaba por la casa. Y cuando veía a su abuela, gateaba directamente hacia ella, alcanzando con sus manitas el brazo cicatrizado de Elena, tocándolo con curiosidad infantil inocente. «Algún día», dijo Javier observando la escena, «cuando sea lo suficientemente grande, le contaremos la historia, y crecerá sabiendo que su abuela es la persona más valiente del mundo. Y sabrá que las cicatrices no son algo que temer», añadió Daniela, «que son historias escritas en la piel, que cada una tiene significado». Esa noche,
Después de que todos se fueron, Elena y yo nos sentamos en el jardín bajo las estrellas. Ella estaba tranquila, reflexiva. ¿En qué piensas?, pregunté. En cómo las cosas cambiaron. Hace 2 años, en esa Navidad terrible, pensé que había perdido a mi hijo para siempre, que la vergüenza que sentía por mí era permanente, irreparable. ¿Y ahora? Ahora veo que a veces las cosas tienen que romperse completamente para poder reconstruirse correctamente. Esa confrontación, por dolorosa que fue, era necesaria, porque forzó a todos a enfrentar la verdad, a decir las cosas que habían estado ocultas durante años. Y Javier cambió. Sí, no perfectamente, todavía tiene momentos, pero el cambio es real, es sostenido, y más importante, está enseñando a su hija desde el principio, rompiendo el ciclo. ¿Y tú, Elena? ¿Cómo te sientes? Ella miró sus brazos, sus cicatrices visibles bajo la luz de la luna. Me siento orgullosa. Por primera vez en 25 años, completamente orgullosa. Porque estas cicatrices salvaron a mi hijo, y ahora están ayudando a otros también, a través del libro, a través de las presentaciones. Le encontré propósito al dolor. Siempre tuvo propósito, amor. Lo sé, pero ahora otros lo ven también. Si están escuchando esta historia, si resuena con ustedes de alguna manera, quiero que entiendan algo fundamental. Las cicatrices, ya sean físicas o emocionales, no son defectos. Son mapas de supervivencia, evidencia de batallas peleadas, testimonios de que fuimos lo suficientemente fuertes para soportar lo insoportable. Mi esposa Elena lleva cicatrices de quemaduras porque corrió a través del fuego para salvar a nuestro hijo. Durante años, nuestro hijo se avergonzó de esas cicatrices, nuestra nuera se burló de ellas. Y en una Navidad, todo explotó cuando el padre de nuestra nuera, el mismo médico que había salvado a Elena 25 años atrás, presenció la burla y confrontó la verdad. Fue doloroso, fue devastador, pero también fue necesario, porque a veces el amor requiere confrontación. A veces proteger a alguien significa establecer límites duros. A veces enseñar respeto significa implementar consecuencias reales. Cambié mi testamento, reduciendo la herencia de mi hijo hasta que demostrara 5 años de respeto sostenido. Algunos dirán que fui demasiado duro, pero ese ultimátum fue exactamente lo que Javier necesitaba para finalmente despertar, para entender que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no es opcional, sino fundamental. Y hoy, 2 años después, veo a mi hijo transformado. No perfecto, pero genuinamente diferente. Veo a mi nuera usando sus habilidades profesionales para ayudar a víctimas de quemaduras. Veo a mi nieta creciendo en un ambiente donde las cicatrices de su abuela son celebradas, no escondidas. Desde mi casa en León, Guanajuato, con 63 años y una esposa que se ha convertido en inspiración para miles, les deseo el coraje para confrontar las injusticias familiares cuando sea necesario, para defender a los que aman incluso cuando significa conflicto, para establecer límites que protegen la dignidad de todos, y les deseo la sabiduría para reconocer que las cicatrices, todas las cicatrices, cuentan historias que merecen ser escuchadas, que la supervivencia es heroica, que el sacrificio por amor es la forma más pura de valentía. Elena me enseñó eso hace 25 años cuando corrió a través del fuego, y continúa enseñándolo hoy, cada vez que comparte su historia, cada vez que inspiran a alguien más que lleva sus propias cicatrices, cada vez que demuestra que el amor verdadero deja marcas, y esas marcas son hermosas. Gracias por escuchar nuestra historia. Y si les ayudó de alguna manera, si les dio el valor para defender a alguien que aman, para celebrar las cicatrices en lugar de esconderlas, para exigir el respeto que todos merecemos, entonces compártanla. Porque en algún lugar hay otra persona avergonzándose de cicatrices que deberían ser medallas de honor. Hay otra familia donde el sacrificio no es valorado. Hay otro hijo que olvidó que está vivo solo porque alguien lo amó lo suficiente como para sacrificarse. Y todos necesitan saber que las cicatrices no son el final de la historia. Son el comienzo de una nueva.
una historia de supervivencia, de fuerza, de amor que supera todo, incluso el fuego.